Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas y amigos en la fe. Dios les bendiga. Esta es una nueva emisión de formación ministerial. Una emisión pensada, diseñada para que nos formemos en cada uno en el ministerio que Dios nos ha dado y de esa manera podamos servir con excelencia. De ninguna manera pretendo saberlo todo. Esta es una misión en la que invitamos a todos aquellos que quieran aportar a vincularse a través de comentarios al finalizar este video y evidentemente que nos apoyen dándole un like, extendiendo este video y recibimos todos sus comentarios porque nos enriquece. Efectivamente esta misión hoy cumple un año que Dios permitió que este sueño se cumpliera y en el que vamos a estar trabajando hasta que el Señor permita. Le doy muchísimas gracias a Mari Carmen Galindo de Salguero, quien ha sido un brazo fuerte para este ministerio y ha permitido que este programa, estas emisiones puedan salir al aire. Sin más preámbulo, permítame orar para dar por comenzada esta lección. Señor, te doy muchísimas gracias por haber hecho realidad este sueño. Permítenos seguirte sirviendo y extendiendo el reino de los cielos, edificando, Señor, en tu iglesia para honra tuya, para tu gloria. Hoy nos ponemos en tu altar y te pedimos que tú nos ayudes a cumplir con el objetivo de esta sesión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero hacerles un resumen de lo que ha pasado a lo largo de este año. A lo largo de este año hemos visto pues los dones del Señor, hemos hablado cómo hay un ministerio, un primer ministerio, un ministerio básico que todos tenemos, que es nuestra familia. Luego vimos todo lo que tiene que ver con el ministerio de la intercesión, un ministerio que es columna, debe ser columna en la iglesia de hoy, y luego empezamos a ver el ministerio pastoral. Como habrán podido observar, no corro, trato de llevar las cosas con mucha calma y espero todos sus valiosos y grandes comentarios que me son muy significativos. Y en el ministerio pastoral hemos visto primero la homilética, que es la parte del ministerio que nos ayuda a formar, que nos ayuda a formarnos como maestros y como predicadores, y que nos ayuda a dar un mensaje con sabiduría, ¿no? Un mensaje con sabor y con organización para que se cumpla el cometido. Y por otro lado, estamos viendo la parte de hermenéutica, que tiene que ver con el ministerio pastoral desde la perspectiva que todos tenemos que saber interpretar la escritura para cuando llevamos un mensaje no decir cosas fuera de lo que la palabra en sí mismo tenía. Y bueno, hoy estamos viendo el último principio, la última parte de hermenéutica. Permítame entonces partir en esta sesión de los símbolos, la simbología. Y quiero, o las palabras simbólicas. Quiero algo así como los números, los colores, etc. Quiero partir de definir qué es un símbolo. Un símbolo puede definirse como cualquier cosa real y visible que representa algo invisible. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en un cartel o en una película una paloma, lo que significa para nosotros en general es la paz, ¿no? Y para los cristianos en particular, el símbolo del Espíritu Santo. Entonces, a cualquier persona cuando sueltan en un homenaje una palomita blanca, pues nadie tiene que decir hoy vamos a hablar de la paz o este es el símbolo de la paz, sino que todos ya lo conocemos. Igualmente pasa con el color blanco, donde lo que simboliza es la pureza, ¿no? Entonces por eso las novias se casan de blanco. Efectivamente podrían casarse de otro color, del que quieran, pero una manera de decirle al esposo que llegamos puras al matrimonio es usar el traje blanco. También hay objetos que simbolizan algunas cosas específicas en la Biblia y hoy vamos a ver algunos de ellos. Mire, en su diapositiva original dice Mateo 16:9, pero es Mateo 16:19, y yo voy ahí leyendo las escrituras desde acá, desde mi Biblia,
Dice Mateo 16:19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y es que las llaves en la Biblia simbolizan una forma de autoridad. Entonces, lo que estaba diciéndole el Señor a Pedro, te voy a dar autoridad. También más adelante dice que el Señor es el que tiene las llaves y Él es el que puede abrir, y lo que Él abre nadie lo puede cerrar, y lo que Él cierra nadie puede abrir. Entonces, cuando nosotros hablamos en la Biblia o vemos la palabra llave en la Biblia, generalmente está relacionado o muestra que es símbolo de autoridad. Ahora, los cuernos son símbolo del poder real, y voy a leerles Lucas 1:69. Tal vez les leo desde el 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y efectivamente, eh, digamos que al hablar en esta porción, nosotros como tal, en esta traducción no la vemos como, no se hace mención realmente a los cuernos, pero en el idioma original sí. La puerta, la puerta también es un símbolo de dominio y de fuerza. Y justamente también ahí en el mismo pasaje, en Mateo 16, nosotros podemos leer cómo el Señor le dice, le está refiriéndose a Pedro, le explica algunas cosas. Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, las puertas del Hades, las puertas del infierno, ¿no? Entonces, también Jesús dijo de sí mismo, yo soy la puerta por donde entran las ovejas. Entonces, cuando nosotros vemos estas palabras en la Biblia, están teniendo un símbolo. También hay sustancias que nosotros vemos como símbolo en la Biblia. Y una de ellas es el aceite de la unción, que por cierto daba su preparación específica ya en la ley. Por ahí en Éxodo nos explican cómo se preparaba, y en Levítico cómo se preparaba el aceite de la unción, en las proporciones exactas. Y se ungía, ¿qué? Se ungían las personas que iban a servir, se ungían los edificios que se iban a usar, se ungían los utensilios, todo lo que se iba a dedicar. Hoy en día también se usa el aceite de la unción, lo usamos algunas iglesias para ungir ministros, para ungir, por ejemplo, instrumentos de alabanza, y se hace como una manera de decir te lo dedicamos, Señor. Es algo simbólico. Por ejemplo, hay otro tipo de símbolos como son los colores, ¿no? Entonces el color púrpura es un color que simboliza el pecado. ¿De acuerdo? Yo sé que a mucha gente nos gusta el púrpura, pero bíblicamente simboliza el pecado. Ahora, viendo los números, por ejemplo, también son una forma de símbolo. Por ejemplo, el número 3 nos muestra a un Dios trino, un Dios divino, a una entidad divina completa. El número 7 muestra la perfección, lo completo. Por eso 7 días fueron la creación y quedó completo todo, listo. El número 12 simboliza los patriarcas, los 12 tribus, los 2 apóstoles. El número 40 simboliza en la Biblia tiempo de prueba, de desierto. Fueron 40 días los que Moisés estuvo con el Señor. Fueron 40 días del ayuno de Jesús. Y cada vez que alguien tenía un proceso de este tipo, de prueba, empezaba un ciclo de 40.
1000, 10.000 son números redondos que con la mayor frecuencia simbolizan cantidades grandes, pero indefinidas. Entonces, cuando dice un hombre hará frente a miles, pues no está refiriéndose al número 1000 exacto, sino a una gran cantidad de personas. Entonces, así nos podemos encontrar muchas palabras que nos presentan un símbolo específico. Por ejemplo, allá en Proverbios, capítulo 20, versículo 20, dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Qué simboliza ahí la lámpara? Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué símbolo nos está dando la lámpara? Cuando tú honras a tu padre y a tu madre, dice que vas a tener bendición. Pero cuando tú no los honras, entonces tienes una maldición encima. Y dice, el colmo será que se apague la lámpara en la parte más oscura, que se apaga la visión del Señor, que se apaga la bendición del Señor cuando más lo necesitas. Ezequiel 17, permíteme lo busco, Ezequiel 17, y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, lleno de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Y entonces usa el águila como un símbolo de qué, ¿sí? El águila, entonces, aquí veamos para un complemento en el versículo 22. Así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo el cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré del principal de sus renuevos, cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. Entonces, en estos dos pasajes de Ezequiel del capítulo 17, tanto en el versículo 3 como en el versículo 22, nos está simbolizando el águila que venía a hacer algo, y nos dice en el 22 que venía a ser. Entonces, el águila es el mismo Dios que va a estar hasta arriba y puede quitar. Y en el versículo 23 dice, en el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y hará frutos y se hará magnífico cedro y habitará debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas lo habitará. Entonces, ¿qué simbolizan las aves? Efectivamente, las aves simbolizan usted y yo, simbolizan inclusive las naciones, porque todo está bajo el gobierno de Dios. Ahora, son muchos los símbolos que nosotros podemos encontrar en la escritura. En Isaías 31, permítanme, le leo que dice Isaías 31, 4 al 5. Este es uno de los pasajes que por excelencia se usa, ya lo verán para qué. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro del león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Versículo 5. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Entonces, ¿quién es el ave? ¿Quiénes son las aves y quién es el león? Pues el mismo Dios. Entonces, la Biblia usa muchísimos símbolos, a veces para referirse a la unción, a veces para referirse a la misma palabra, a veces para referirse a Dios, ¿no? Y bueno, así nos podemos ir en otros pasajes. Permítanme por último ver Génesis capítulo 40, versículos 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí. Y en el versículo 41, permítame leerle completo acá. Y en la vid había 3 sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa del faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del faraón, y daba yo la copa en mano del faraón. Ahora vamos a ir al 41:32. Dice,
Eh, y el suceder el sueño de Faraón 2 veces significa que la cosa es firme y de parte de Dios y que Dios se apresurará a hacerla. Y es que cuando este copero del rey muestra pues quién era, habla de todo esto de la copa, lo que estaba mostrando era que él iba a estar restituido, ¿verdad? Y cuando el faraón tiene este sueño y lo sueña 2 veces, entonces viene eh, José y le dice, bueno, si viste las espigas, viste las vacas, viste esto, y esto lo que significa es que como lo soñaste 2 veces, primero las vacas gordas que se comían a las flacas, perdón, las vacas flacas que se comían a las gordas, y las espigas, y esto significa que como es en firme lo que está soñando, porque que esta palabra se va a cumplir, porque lo ha soñado de 2 maneras diferentes. Dios lo ha dicho y lo ha confirmado, dicho de otra manera. Entonces en la Biblia encontramos muchísimas cosas que nos muestran símbolos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú dices, eh, cuando Pedro dijo, ¿hasta cuánto tengo que perdonar a mi hermana? Hasta 70 veces 7, estaba diciendo, hasta la parte perfecta de todos los ciclos que se puedan repetir, voy a estarlo perdonando. Y el Señor le dice, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea, no te pido lo perfecto, te pido más allá de lo perfecto. La Biblia también debemos entender que es un libro que también tiene escritura poética. Libros poéticos son, por ejemplo, el libro de Job, el libro de Salmos, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, el libro de Cantar de los Cantares. Eh, y el libro de Lamentaciones es un libro de mezcla, ¿no? Un libro entre poesía y un libro profético. Ahora, vamos a ver qué características tiene la poesía hebrea. Primero, tiene un estilo elevado y con ornato, es decir, es muy adornada. Eh, yo creo que una de las riquezas, por ejemplo, del español de Miguel de Cervantes Saavedra, de ese español donde eh, venían los poetas y se adornaban y decían cosas preciosas, ¿no? Nada que ver con lo que hoy tú escuchas, ¿no? Tú, no sé si ustedes, por ejemplo, dentro de la música costumbrista, dentro de la música folclórica, por ejemplo, en Colombia, se usa muchísimo este tipo de poesía con alto ornato, ¿no? ¿Sí? Entonces, se habla, por ejemplo, del amor o de los paisajes o de la mujer con tanto detalle, con tanto sabor, que ya no solamente es la música agradable, sino escuchar lo que se dice es realmente agradable, ¿no? El día pasado es que alguien hablaba sobre el reggaetón, decía, yo no puedo entender cómo una mujer puede escuchar reggaetón. Entonces todo el mundo dice, es que es por el ritmito, ¿no? Y sí, el ritmito puede ser pegajosa, pero cuando te quedas escuchando la letra, dices, Dios mío, esto es una barbarie. O sea, esto es lo más misógeno, lo más insultante que hay, ¿no? Pero la poesía suele producir paz, puede llenar el alma, ¿no? Y tú te encuentras, por ejemplo, en los salmos con tanto adorno, con tanto detalle, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 84, ¿no? Cuando habla de, pues, o sea, sí, el poder de Dios y la alabanza y cómo se levanta el Señor, pelea y cómo, o sea, toda esta inmensidad del poder de Dios descrito con tal detalle, ¿no? Eh, Igual, en Proverbios tú encuentras tan detallado eh, como el autor, como Salomón le dice a los hijos, por ejemplo, escucha el consejo de tu madre, escucha el consejo de tu padre y no avergüenzas a tu madre, ¿no? O sea, es detallado
y es elevado este sentido poético. En segundo lugar, la segunda característica es el uso de palabras y formas gramaticales desusuales, es decir, que no es del común, ¿sí? Eh, y creo que otra vez nos estamos quedando cortos, ¿no? O sea, hubo una época en que en el español, por ejemplo, también encontrábamos esas palabras que solamente eh, podías encontrar en una poesía, ¿no? Pístido, ¿no? El mozo pístido, ¿sí? Eh, pero ya no te hablaban del color de la piel, sino te decía, Eva, no eres tú, ¿no? Y entonces, ay, qué lindo se oye, ¿no? Sí, esos ojos de azabache, ¿no? Entonces tú dices, wow, o sea, se siente hermoso. Y así en la Biblia tú encuentras esas formas gramaticales en desuso, que nos permitieron en las clases pasadas darnos cuenta de cómo la Biblia puede usar tantas formas retóricas y transportarnos en una lectura, además de inspiradora por el contenido espiritual, inspiradora por el fondo o por la pluma con la que se escribió. Y por último, la poesía hebrea tiene una forma simétrica llamada paralelismo, ¿ok? La característica llamada paralelismo consiste justamente en cierta correspondencia o contraste entre los renglones de la poesía con respecto a los pensamientos o el lenguaje o en las dos cosas, ¿no? Con respecto del pensamiento y el lenguaje o solamente con respecto del pensamiento o solamente con respecto del lenguaje. Entonces, ese paralelismo es algo muy interesante, ¿no? Porque nos, a nosotros en el español no hay una figura que se le parezca, ¿ok? Por ejemplo, en Génesis 3, permítame leer, Génesis 3:3. Está hablando la mujer con la serpiente y dice, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. ¿Ok? Y entonces, eh, no lo toquéis es igual a no te lo comas, ¿sí? Pero dice, no dice no lo comas, dice, ni siquiera lo toques, pues, para que no caigas en la tentación de comer. A eso se le llama paralelismo. Ahora, también, pues, nosotros tenemos que considerar que hay 5 tipos de paralelismo. Uno de ellos son los sinónimos, ¿no? Cuando digo, eh, mm, el, por ejemplo, que Dios odia, nos dice 5 cosas odia Jehová, ¿no? Y entonces empieza a dar una serie de sinónimos de las cosas que odia. El antítético, el sintético, la lista poética y el acróstico. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, el paralelismo sinónimo. Varios renglones presentan el mismo pensamiento usando el lenguaje ligeramente cambiado. En este paralelismo la estructura de las partes siempre es la misma. Y la mayoría se compone de 2 renglones, pero hay de 3 y de 4. Por ejemplo, Proverbios 2:21. Vamos a verlo, Proverbios 2:21. Proverbios 2:21 dice, porque los rectos habitarán la tierra, primer renglón, y los perfectos permanecerán en ella. Es lo mismo. Que los rectos habiten la tierra y que los perfectos permanezcan en ella es lo mismo. Y son 2 renglones que están significando lo mismo. Proverbios 6:2, permítame, dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Cuáles son los dichos de tus labios? Pues tus palabras. Entonces, que quedes presos en las palabras que salen de tu boca es igual a que estés enlazado con tus palabras. Salmo 93:3. Permítame ir a este salmo. Y Salmo 93:3 dice, alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas.
Entonces este es de 3. Pero a lo que está refiriéndose siempre son 2 elementos. El río que se está levantando. ¿Sí? Ahora bien, en el Salmo 24:2, por ejemplo, dice la escritura, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Es lo mismo, es la misma referencia, ¿no? Solamente está refiriéndose a Él la colocó sobre el agua, ¿no? Sea ríos o sea mares, ¿no? Salmo 19:2. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara la sabiduría. Es decir, un tiempo llama al otro tiempo. Salmo 127:1. Y entonces les estoy mostrando cómo hay diferentes números de renglones, pero siempre entre 2 y 4. 127:1 dice, perdón, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué está diciendo? Los 4 renglones hablan de cómo es importante trabajar en asocio con Dios. Job 6:5, otro de los libros que son de orden, ¿cómo se llama? De orden poético, y que por eso en tu Biblia aparecen así, justamente como en columnas, ¿no? Job 6:1, 6:5, perdón. Dice, ¿acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? Es decir, el hombre, el animalito llora al lado de su comida, pues dice, pues no. Entonces es lo mismo. Entonces eso es un paralelismo sinónimo. Ahora, ¿qué es un paralelismo antitético? Expresa el mismo pensamiento u otro semejante por medio de un contraste o antítesis. Por ejemplo, vamos a ver el proverbio 14:1. Esto es importante que lo sepamos porque, como les digo, a veces estamos predicando y entonces empezamos a decir cosas que no corresponden. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos estamos acordando de estas figuras literarias que están en la Biblia. ¿Ok? Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derribe. Entonces está hablando de la labor de una mujer sabia, pero como contraposición pone la mujer necia. La una edifica su casa y la otra con sus propias manos destruye la casa que Dios le ha dado. Ahí mismo en el versículo 34 también encontramos este recurso y dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. ¿Ok? Entonces, la justicia frente al pecado. Y entonces por contraposición podemos entender. Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. O sea, Dios está muy lejos de los que hacen mal y muy cerca de los que están haciendo bien. Isaías 1:3. Permítame ir al profeta Isaías 1:3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces, aquí están los animalitos que saben quién es su dueño y aquí está un pueblo necio que no es capaz de reconocer al Señor. Isaías 54:2, vamos a ver, Isaías 54:2, dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus puertas y refuerza tus estacas. En estos 2 últimos ejemplos de Isaías, tú puedes notar que la profecía no solo está entre los libros poéticos, sino también en los escritos en prosa. ¿Mm? Muy bien, entonces hemos visto el paralelismo de sinónimo, el antítético y ahora vamos a ver el paralelismo sintético o constructivo. Y tiene 2 tipos, más bien 3.
uno con tipo correspondiente, acumulativo, de escala, descendente, regular. Entonces vamos a hablar del correspondiente. La expresión se repite en el segundo miembro para dar fuerza y donde la estructura de la expresión es la misma. Ejemplo, Proverbios 1, 1 al 6. Vamos a regresar donde está hablando el objeto de los proverbios y del libro mismo. Y dice Proverbios del 1 al 6. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio de equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Entonces, esto es como una escalera, ¿no? O sea, sí, el proverbio es para entender sabiduría y doctrina, pero además para conocer razones prudentes, pero además para recibir el consejo de la prudencia, pero además y de la justicia y del juicio, ¿no? Pero además para que la persona más sencilla tenga sagacidad. Y así se va, ¿ok? Eh, Permítame ir al Salmo 27:1. Y es que en este tipo de ejemplos es mejor conocer varios para entender cómo esa escalerita, por ejemplo, que estamos subiendo. Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? Entonces está reforzando esa parte de Dios es mi fortaleza, yo no tengo por qué temerle a nadie. Ahora, también hay una escala descendente. Por ejemplo, en el Salmo 1:1. Y vamos a ver el Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Es decir, no estuvo ni aquí, ni aquí, ni aquí. No estuvo en el camino de los malos, tampoco estuvo en camino de pecadores, pero tampoco se ha sentado con la gente que hace escarnio, que chismea, pues. Y vamos a ir a Isaías 40:31. Pero los esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Ok? Entonces, así es. Entonces es una escala descendente. Ahora, también hay un paralelismo sintético o constructivo que se llama irregular. ¿Qué es irregular? ¿Ok? Ese es Salmo 35, 15 al 19. Salmo 35, 15 al 19. Este tipo de paralelismo nos ayuda o nos muestra una variedad, no está definida, es inconstante. 35, 15 al 19 dice, pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía, me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truhanes rugieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Entonces, habla a los enemigos de lo que están haciendo ellos, luego le pide a Dios y luego vuelve a hablar de los enemigos, ¿ve? Entonces es un paralelismo irregular, es un paralelismo constructivo o sintético irregular. Entonces, la Biblia nos puede ayudar eh, o nos puede mostrar muchas maneras de estos libros poéticos, muchos recursos en estos libros poéticos que nos ayudan a trascender, que nos ayudan a entender un poco diferente. No es una lectura espiritual seca, plana, sino que el Señor, así como en la creación derramó
tanta imaginación, tanta creatividad en su palabra, igual lo derrama. Nadie se puede aburrir leyendo la palabra, ni se puede aburrir interpretándola, porque hay tantos recursos, hay tantas cosas hermosas, pero cuando llevamos la predicación, cuando llevamos la enseñanza, tenemos que tener cuidado, porque a lo mejor algo que está haciendo, por ejemplo, un paralelismo de sinónimos, para rescatar, para dar esa importancia, para hacerlo ver más y más importante, y nosotros podemos pasar por alto y simplemente dar algo, esto como somero, como muy superficial. O podemos incluso interpretarlo como algo que se está poniendo y no es verdad. Entonces, nosotros debemos darnos cuenta como predicadores y como maestros que debemos ser cuidadosos al hacer este tipo de cosas. Bueno, pues hasta aquí llega hermenéutica. Ya hemos hablado entonces a fondo de los recursos de la predicación, porque hablamos pues en primer lugar de la homilética y ahora hablamos de la hermenéutica. Entonces la primera tarea grande del pastor es eso, la predicación. Eh, Otra de las grandes tareas del pastorado es la consejería, pero para hablar de consejería ya tendremos oportunidad de tocar el ministerio propio de la consejería y obviamente esto le servirá al ministerio pastoral. Pero quisiera irme un poco más a lo práctico en cuanto al manejo de la iglesia, en cuanto, por ejemplo, a la recepción de misioneros, o sea, porque es increíble, increíble, o sea, a los mexicanos, a los pastores mexicanos nos tienen miedo porque dicen que nosotros siempre hacemos pasar a los misioneros por la maldición del Chile. Y nosotros debemos ser cuidadosos, por ejemplo, con eso. O sea, es que casi no tiene chile. Es que para una persona, un misionero que nunca ha comido chile, por favor, va a estar 3 días en el país y usted le va a producir una irritación en el colon, el hombre llegó sano y usted lo va a mandar enfermo. Entonces hay cosas tan pequeñas como esas, saber recibir gente, saber enviar misioneros, saber administrar la iglesia y son temas que vamos a ver en las siguientes sesiones. Para mí ha sido todo un placer estar este año con ustedes, siervos y siervas del Señor, y la verdad es que mi cariño para cada uno de ustedes, sé que cada uno desde nuestra trinchera estamos haciendo la obra del Señor con los recursos que Él nos ha dado, pero si dice el dicho, una mano lava la otra. Y qué bueno que podamos estar compartiendo. Me gustaría muchísimo que nos dieran sus experiencias, que nos contaran sus experiencias en en este sentido, ¿no? De que han recibido durante este año. Y recuerde, déjeme sus datos ahí o hágame llegar sus datos a través de inbox. En el Face estoy como Yolanda Copete, envíame un inbox, dígame, la estoy siguiendo en YouTube y a mí me ha dado esto o estoy en contra de esto en su programa, no importa su opinión favorable o desfavorable, envíemela, déjemela al terminar este video o envíemela también por WhatsApp al 55 18 50 86 27 Ciudad de México o si no a mi correo yolandacopete@yahoo.com.mx. Me encantaría escucharle, me encantaría leerle y le prometo enviarle de vuelta un obsequio muy especial. Dios le bendiga. Nos vemos el próximo martes 12:30.